Hola, buenos días. Antes de dar comienzo a la plática, me gustaría agradecer a las doctoras Silvia Ruiz Velasco y Luz de Teresa por haberme invitado a esta jornada donde estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo les voy a hablar de una de las cosas a las que me dedico, que es modelación estadística, y voy a hablar este trabajo que hemos hecho junto con la doctora Ruth Fuentes, también de la Facultad de Ciencias, y los profesores Carlos Pérez y Jacinto Martín de la Universidad de Extremadura. Y este es un modelo de marco oculto para el seguimiento o el análisis de la progresión de la enfermedad de Parkinson usando características de grabaciones de voz. Un poco acerca de la plática es la motivación de lo que es esto de la enfermedad de Parkinson, la base de datos que estamos utilizando y un marcador que hemos estado utilizando en esta base de datos. Luego hablaremos del modelo de marco oculto, que es nuestra propuesta, y finalmente unos breves resultados acerca de esto. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, y esta es después del Alzheimer. En el mundo hay cerca de 7 a 10 millones que viven con esta enfermedad, y se estima que afecta al 1% de la población mayor de 60 años de edad. En Estados Unidos se estima que 1 millón de personas viven con la enfermedad de Parkinson, y que en Europa se estima que 1.2 millones de estas personas viven con la enfermedad de Parkinson. Así es que es importante estudiar esto con estos números. La enfermedad de Parkinson se caracteriza principalmente por una deficiencia de dopamina. No hay una curación hasta el momento, y lo único que se hace es tratamientos principalmente con levodopa para que la progresión no sea se ralentice, digamos, o no se agrave rápidamente. Y los síntomas principales, o tienen como consecuencias principales, alteraciones en el movimiento. Principalmente los síntomas que presentan son temblor en el reposo, presentan rigidez, movimientos lentos y una postura inestable. El diagnóstico puede ser difícil y costoso, y hasta el momento no existe ningún biomarcador. Estos biomarcadores son como una prueba de sangre que nos diga a partir de cierto nivel que la persona presenta o no presenta la enfermedad. Entonces puede confundir con otras enfermedades propias de la edad. Bueno, dentro de la teoría, o de lo que nosotros estamos estudiando, es que la voz y el habla también están afectadas, así como los músculos y las articulaciones del cuerpo se afectan por esta enfermedad. Entonces también la voz se afecta debido a que depende de los movimientos de sus articuladores. Entonces, por ejemplo, aquí se presentan dos formas de onda de una persona sana y de una persona con la enfermedad de Parkinson. Y la idea es, así como nosotros podemos ver que existen diferencias entre la onda de las voces de estas personas, pues tratar de encontrar un algoritmo o un modelo que nos pueda ayudar a diagnosticar, o en su caso que nos pueda ayudar a ver la progresión de esta enfermedad. ¿Qué es lo que se hace? Se extraen estas características de la voz a través de grabaciones de la voz, y se puede considerar un biomarcador, y la ventaja es que es de bajo coste y resultaría un marcador no invasivo. Entonces, por ejemplo, se han hecho estudios de estudios de investigación en donde desde la casa puede llamar a través del smartphone, hablar, grabar su voz, y entonces, bueno, a ver qué resulta, ¿no? El problema
vista es que hay que tener cuidado porque pueden ser muy sensibles debido a la tecnología, ¿no? Hay que tener cuidado de que se esté haciendo bien esta grabación. La idea es que estas grabaciones se pueden utilizar para un diagnóstico, para caracterizar personas sanas y personas enfermas, y también pueden ayudar para monitorizar la progresión de la enfermedad. Una de las iniciativas o una de las cosas importantes o que ha mostrado también la investigación y que yo creo que uno de los grandes precursores de esta línea es esta Parkinson Voice Initiative, que lo que han intentado hacer es grabar las voces de personas sanas y personas enfermas desde casa utilizando un smartphone. Ya lograron grabar las 10.000 voces y lo que intentan hacer es construir un biomarcador. ¿Cuál es la importancia de esto? Y bueno, que a mí es lo que me interesa, es que los algoritmos que utilizan detrás de esto son algoritmos de machine learning o les dicen aprendizaje automatizado y también algoritmos de estadística. Entonces, están buscando, o lo que van a buscar es procesar esta base de datos de grabaciones y saber qué logran, ¿no? Entonces, es un equipo de trabajo en la Universidad de Oxford. Bueno, ¿qué es lo que tenemos o la base de datos que hoy les voy a presentar? ¿No? Hemos trabajado en distintas bases de datos. Esta base de datos no es nuestra, pero ha sido una de las motivaciones para saber el seguimiento de la enfermedad de Parkinson. La base, o lo que nosotros presentamos, son 42 sujetos que están no medicados, que fueron diagnosticados con la enfermedad de Parkinson durante 5 años previos al inicio del estudio. Las personas fueron reclutadas de 6 centros médicos de Estados Unidos. Y lo que se hizo esto de la base de datos es que se tiene una medida que es un marcador. Este marcador se llama OPDRS y este marcador se toma o se considera al inicio del estudio, más o menos a los 3 meses después del inicio del estudio y posteriormente a los 6 meses después de que iniciaron el estudio. Entonces, el problema es que es un cuestionario, ahorita lo vemos, y ha funcionado como un marcador para ver cuál es la progresión de la enfermedad. Y esta base de datos consiste en que tienen grabaciones cada semana a las personas que ingresaron en este estudio. Cada semana se les hacían 6 grabaciones y estas grabaciones se guardaron y se procesaron. Entonces, más o menos semanales, varía un poco porque a lo mejor son 8 días o a lo mejor son 10 días los que pasaron 6 días. Entonces, aquí están las lucecitas en la gráfica que determinan para cada uno de los pacientes en el momento que se hizo la grabación. Entonces, esta es la base de datos. Lo que nosotros quisiéramos es como analizar cuál es la relación que existe entre las grabaciones con el UPDRS para que nos pueda ayudar como un marcador para ver la progresión de la enfermedad. ¿Qué es el UPDRS? ¿No? Es una escala que los expertos, los médicos, han construido para monitorear la progresión de la enfermedad. Entonces, se basa en un cuestionario que mide distintas características, que está seccionado en distintas características, y entonces, dentro de estas características que abarca el cuestionario son características relacionadas con el estado mental, actividades de la vida diaria, examen motor. Este examen motor es un examen que lo realiza el médico, ¿no? El médico revisa si ha tenido deterioro en la voz, en los músculos, etc. ¿no? Pero algunas partes son un autodiagnóstico, la persona resuelve el cuestionario, y otras partes es a través de un médico. Bueno, estas dos escalas son unas escalas de medición que también son para ver, son escalas medidas en una escala ordinal para ver el avance o la progresión de la enfermedad. Y lo que se hace es, este indicador, este marcador de UPDRS se evalúa mediante una entrevista y la exploración física. Entonces, se llena el cuestionario, más o menos es una escala de Likert de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo de la progresión. Entre mayor sea el índice del UPDRS, va a indicar un peor o un deterioro mayor acerca de la enfermedad. Entonces, la idea es que este marcador o
refleje la presencia y la severidad de los síntomas. Y estos síntomas son motores y no motores. ¿Qué es lo que pasa con la base de datos? ¿O cuál es el problema de esta base de datos y el UPDRS, la base de datos que nosotros analizamos? No, el problema principal que presentaba es que la base de datos son 42 pacientes no medicados. Entonces, al no estar bajo tratamiento, la enfermedad es neurodegenerativa y al no estar en tratamiento, entonces, teóricamente, los pacientes tienen un deterioro. Aunque el problema es que, quizá uno de los problemas es que solamente se observó durante 6 meses, ¿no? Pero tener a un paciente que ya está diagnosticado sin medicación, bueno, es un problema quizá de ética, ¿no? Entonces, solamente son 6 meses en los que no están medicados y teóricamente pues hay un deterioro y habría que ver cuánto es el deterioro. El problema es que el UPDRS es el marcador, aquí se nota. En la escala del eje X, el eje horizontal está en días, pero recuerden, son al inicio, a los 3 meses y a los 6 meses. Entonces, a los 6 meses son más o menos 80 días. Y entonces, el problema es que el UPDRS presenta tendencias crecientes y decrecientes. Y dado que son pacientes no medicados, entonces deberían de tener tendencias totalmente decrecientes, totalmente no decrecientes. Porque entre mayor sea el UPDRS, es mayor el deterioro. Entre mayor sea, entonces la enfermedad ha ido progresando. Entonces, al ser pacientes no medicados, deberían de presentar, este marcador debería de presentar tendencias crecientes. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a analizar y una de las características que vamos a utilizar para la construcción del modelo, ¿no? Teóricamente deberían de ser tendencias no decrecientes. Sin embargo, la base de datos presenta todo tipo de tendencias, ¿no? Tendencias que crecen y decrecen, o tendencias que decrecen y crecen, y si crece y crece está bien, pero si presenta cualquiera de las otras 3 opciones, que crezca, o que crezca, o que crezca, o que crezca. Entonces, hay un error ahí. ¿Cuál es el problema? Este marcador es subjetivo porque depende de la opinión del médico. El médico, o sea, son 2 partes, ¿no? Una persona es la persona llena del cuestionario y la otra persona es un diagnóstico que se realiza a través del médico. Entonces, ahí nos falta un poco de información acerca de la base de datos. Podría ser que distintos médicos hayan analizado cada uno de los pacientes. Podría ser que bajo la opinión de uno de los médicos, entonces, tenga una cierta escala, pero a lo mejor llega otro médico también experto y entonces bajo su opinión tenga una distinta escala o un distinto deterioro. Entonces, esto quiere decir que este marcador UPDRS es un marcador subjetivo, ¿no? Depende un poco de la opinión de los médicos o del experto. Habrá médicos más expertos que son los jefes, ¿no? Pero habrá otros a lo mejor que no lo sean tanto, que puedan cometer un poco de error, porque es subjetiva la opinión. Entonces, este error lo vamos a tratar de modelar, o lo vamos a considerar. Siguiente, el objetivo es modelar la progresión de la enfermedad de Parkinson, es decir, ver cuál es el proceso de este marcador UPDRS. Y lo que vamos a utilizar son los biomarcadores o las características extraídas de las grabaciones de voz. Recuerden que cada semana se hacían 6 grabaciones. Bueno, ¿por qué 6 grabaciones? ¿No? Porque hay variabilidad entre una grabación a otra. Me faltó decir, bueno, aquí está, que estas grabaciones se refieren a la fonación A sostenida. Entonces, a cada uno de los pacientes le piden que diga A durante algunos segundos, lo más constante posible, en una sola respiración. Y entonces esa grabación se guarda, esa fonación se graba y lo que se obtiene a partir de esas grabaciones se obtienen distintas características, ¿no? Ahí viene el experto
tenemos una de nuestras colegas que es la experta en telemonitoreo, se llama así, y entonces aplica los algoritmos para las extracciones de voz, y los algoritmos tienen que ver con la frecuencia, con la amplitud, con el ruido, etc. Entonces, esta base de datos tiene 16 características acústicas. Una de las cosas que ha faltado analizar, o que faltó, que no analizamos, es que teóricamente la base de datos presenta grabaciones cada semana. Déjenme regreso a la diapositiva, al revés. Entonces, cada semana están las grabaciones. Nosotros no consideramos esto todavía, ¿no? Como que ahí tenemos una idea que podría utilizarse. No lo hicimos hasta ahora, pero lo que hicimos es. Ya me pasé. Pero lo que hicimos es, en donde está la medida de UPDRS, que es el marcador, esas son las grabaciones que utilizamos para el modelo. Por el momento omitimos todas las que están en medio y solamente utilizamos estas que están al inicio, los 3 meses y los 6 meses. Entonces vamos a utilizar la progresión de la enfermedad utilizando estas grabaciones de voz, que son 6 replicaciones. Bueno, hay 16 características. Otro de los problemas que presenta esta base es que las características están correlacionadas. Entonces, cuando hay correlación entre las características o entre las variables, eso puede causar problemas que en estadística se llaman problemas de multilinealidad. Así es que a veces se introducen métodos de selección de variables o métodos de ponderación de variables, y bueno, por el momento no nos vamos a meter en ese tema. Y de esas 16 características vamos a elegir 6. Entonces, dentro de la modelación tenemos que considerar la variabilidad intrasujeto. Esto significa que las grabaciones que dependen del mismo sujeto van a estar correlacionadas, se van a parecer más las grabaciones porque son del mismo sujeto, ¿no? Hay una cierta variabilidad entre las repeticiones. Si ustedes intentan decir la tonación A y lo intentan hacer de la misma manera, entonces no queda exactamente igual, ¿no? Hay una variabilidad biológica. También puede ser un problema de las imperfecciones de la tecnología de entre una grabación y otra. Pero lo que nos interesa es modelar esta variabilidad intrasujeto, y también hay que considerar es que existe una independencia de un sujeto a otro, pero existe una codependencia dentro de las grabaciones del mismo sujeto. Otra característica que vamos a considerar es que el supuesto de que el marcador UPDRS teóricamente es monótono y no decreciente, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Porque son pacientes no medicados y a lo largo de estos 6 meses. Pero tenemos que considerar que esta evaluación observada hubo un error, ¿no? Hubo un error en donde había tendencias crecientes y decrecientes que no eran posibles. Entonces, el modelo que nosotros proponemos es un modelo de Markov continuo que tiene como distintas características. Entonces lo voy a dividir en 2 o 3 y vamos a ir viendo estas características que acabo de mencionar para completarlo, para formar todo el modelo. La primera es que estamos asumiendo que es un modelo, un proceso continuo monótono no decreciente, que es el que representa la verdadera tendencia del marcador UPDRS, ¿no? Porque son pacientes no medicados y debería de ser una tendencia creciente, cada vez empeora el paciente. Entonces, esto lo denotamos como una variable Y, que denota el proceso monótono no decreciente para el individuo y está medido a lo largo del tiempo desde 1 hasta acá. Bueno, en nuestro caso solamente tenemos 3 periodos, al inicio, a los 3 meses y a los 6 meses. Entonces, esto se fundamenta diciendo que los pacientes con la enfermedad de Parkinson no están bajo tratamiento y empeoran con el tiempo, ¿no? Entonces, el marcador UPDRS cada vez es mayor. En este caso, la variable Y va a ser una variable latente, va a ser una variable no observada. Y la asumimos así porque en realidad nosotros no estamos observando esta tendencia, estamos observando otro tipo de tendencias. Pero teóricamente esa es la que esperaríamos.
Esta variable la vamos a relacionar con un conjunto de covariables. Por un lado, vamos a tener las X, que van a anotar las características acústicas, ¿no? Las grabaciones de las voces, que se refieren con el tono, la amplitud, el ruido, etc. Y podemos tener otro tipo de características. En este caso podemos tener el género, podemos tener la edad, y las vamos a considerar dentro del modelo, y vamos a construir un predictor lineal que va a ser una combinación lineal de las características acústicas y las características relacionadas con cada uno de los sentidos. Entonces, el proceso monótono continuo no decreciente, aquí vamos a hacer supuestos un poco fuertes, porque vamos a asumir que esta variable latente es una variable que tiene una distribución normal, con media igual al predictor lineal que acabamos de construir, ¿no? Que era la combinación lineal de las características acústicas y las características de las personas. Para los tiempos posteriores, esto va a ser el tiempo al inicio del estudio, y para los tiempos posteriores, dado que estamos asumiendo que esta variable latente es una variable latente no decreciente, entonces vamos a construir o vamos a asumir, el supuesto que estamos haciendo detrás del modelo es que esta variable, la variable se distribuye normal con media igual al predictor lineal, que es la combinación lineal de las características, pero que es una normal truncada. Lo que me dice es que la observación que yo voy a tener va a ser mayor que la que yo tenía en el periodo anterior. Entonces, al tiempo K va a ser mayor o igual al tiempo K menos 1. Entonces, es una distribución normal condicionada al tiempo anterior. Y entonces, definiendo estas cosas a través del tiempo de esta manera, lo que cumple es que esto cumple con la propiedad de Markov de primer orden. Esta propiedad de Markov, cadenas de Markov, lo vamos a escuchar en los estocásticos. Entonces, lo que me dice es que una observación futura condicionada al tiempo presente y a la historia, entonces solamente va a depender del tiempo presente y es independiente de la historia, ¿no? Entonces solamente necesito el tiempo presente para obtener una observación futura y ya está, ¿no? Entonces por eso es que el modelo tiene el nombre de modelo de Markov, ¿no? Porque cumple esta propiedad de Markov. Ahora, la siguiente característica que vamos a utilizar para el modelo es decir que los errores de medida que existen errores de medida en la variable de respuesta, ¿no? Por lo que decíamos, el marcador debería de ser no decreciente. Entonces, pero lo que nosotros observamos fueron tendencias crecientes y decrecientes, o decrecientes y crecientes, o sea, tendencias que teóricamente no deberían de existir porque la enfermedad ha progresado. Entonces, vamos a asumir que la Y, que era la variable de respuesta a la que construimos con el proceso no decreciente continuo, está sujeta a un error. Y este error, que es el Y asterisco, es el que nosotros observamos, es el UPTRS que nosotros observamos. Entonces, este error puede tener una tendencia creciente o decreciente, como sea. Entonces, este error, o esta variable con error, lo vamos a asumir que es condicionalmente dependiente de la tendencia verdadera que debería seguir. Entonces, la forma de asumir esta dependencia condicional es, otra vez, utilizamos un supuesto fuerte de que hay una distribución normal detrás de todo esto. Y entonces, lo que estamos diciendo es que el valor observado es igual, lo veo aquí, a la observación que deberíamos de tener más un error. Y este errorcito le estamos diciendo que tiene una distribución normal con una varianza tau cuadrada. Esta varianza va a ser importante porque entre mayor sea esa varianza, me estaría indicando que existiría mayor error, ¿no?,
en nuestras observaciones, mayor error debido a las tendencias o unas tendencias crecientes y decrecientes con mayor variabilidad. Y entonces, esta cosa en los modelos de error de medidas se llama modelo de error de medida aditivo o modelo de error de medida clásico, y en realidad estamos asumiendo que es una combinación lineal de lo que deberías esperar más el errorcito, ¿no? Asumimos que el error es independiente de la variable latente que teníamos, y la ventaja de esto es que lo que nosotros esperamos de nuestros valores observados son iguales al valor esperado de la variable latente, ¿no? O sea, las esperanzas son iguales, sin embargo, la variabilidad de estas observaciones con error va a ser mayor a la variabilidad del modelo que tiene tendencias no decrecientes, porque estamos agregando un errorcito, ¿no? Este error es de la variabilidad que nos permite tener tendencias crecientes o decrecientes. Siguiente. Siguiente característica que vamos a introducir al modelo es, nosotros tenemos 6 grabaciones de cada uno de los individuos, y esto es por la variabilidad biológica que hay, ¿no? Les decía, si intentan grabar la voz con esa funciona, entonces, aunque es la misma persona, aunque es en el mismo instante, pues la grabación ya no va a ser la misma, ¿no? Cuando discutíamos esto con Ruth, por ejemplo, Ruth decía que a lo mejor ya lo agarras cansado a la persona, ¿no? O sea, después de 6 grabaciones ya se cansó y está desafinado, ¿no? O la primera inicia desafinado. Bueno, a lo mejor puede ser esa teoría, pero la idea es que existe una variabilidad en estas grabaciones. Entonces, esta la vamos a introducir, esta característica la vamos a introducir también en el modelo. Ahora, las X eran las variables o las covariables que denotaban las características de la voz. Lo que vamos a asumir es que esas 6 grabaciones, las 6 grabaciones que tenemos son replicaciones de esta característica de voz. Esta característica de voz en realidad a lo mejor no la vemos, ¿no? La podemos más o menos ver o podemos incluir a través de las replicaciones que nosotros obtenemos, pero el valor verdadero no lo tenemos, y entonces asumimos que estas X también van a ser unas variables latentes, y entonces las X asterisco van a representar cada una de las replicaciones, que van a ser las 6 grabaciones de la voz. Otra vez vamos a asumir una relación lineal que va a existir entre lo que yo observé, que es la j-ésima replicación de la característica de la voz. Es un vector. Entonces, aquí en este vector podemos meter las 6 características de la voz, como decíamos, o podemos meter 6, o podemos meter 5 o 4. Este es un problema de selección de variables. En nuestro caso, no nos metimos a eso porque ya era un poco más complicado, y elegimos 6 que eran las que se habían utilizado en otros artículos. Los que habían trabajado con esta base de datos habían considerado más o menos buenas, ¿no? Entonces, tenemos las variables observadas que representan las replicaciones, y estas variables que son latentes, las variables latentes son variables que asumimos que son verdaderas, desconocidas, no observadas, pero que les asignamos una distribución de probabilidad. Otra vez utilizamos normal. Aquí hay que aclarar algo, ¿no? Hemos utilizado un montón de distribuciones normales truncadas, y esto, bueno, facilita los cálculos. Si quisiéramos utilizar otra distribución, a lo mejor más flexible o más compleja, teóricamente se podría hacer. La diferencia es que complicaría los cálculos, y bueno, a lo mejor las fórmulas, los resultados ya no serían como tan fáciles, ¿no? Y implicarían un mayor esfuerzo. Entonces, el modelo de Markov oculto que nosotros tenemos es este. Es una representación gráfica. En algunos contextos, a estos modelos de Markov, un modelo más general le dicen redes bayesianas. Otro nombre que por ahí hay es un modelo gráfico probabilístico. Y entonces,
Esos redes bayesianas o los modelos gráficos probabilísticos son modelos más generales. Los modelos de marco oculto es un caso particular de esos. Y lo que consideramos aquí es distintas características. Es una gráfica direccionada. Implica que la dirección de las flechitas indica la dependencia o la relación de dependencia que existe con las variables. Por ejemplo, la y asterisco, que era la y observada, asumíamos que era una distribución condicionalmente dependiente de la y, que era la variable latente. Entonces, esta y asterisco depende de la y, y entonces de ahí el sentido de la orientación de la flecha. Luego, los recuadros son las variables observadas, entonces estas y asterisco son las UPDRs observadas que pueden tener tendencia creciente o decreciente. Las X asterisco son las características de las grabaciones de voz, también las observadas, que están en recuadros. Estas están denotadas por aquí un subíndice J, porque podemos tener las distintas replicaciones de las grabaciones. Estas zetas también eran las características de cada uno de los individuos, que podían ser la edad o el género u otra característica que nosotros quisiéramos incorporar al modelo. Y los nodos que están en óvalos representan las variables latentes. Entonces, el modelo de Markov oculto, de ahí el nombre, ¿no? Teníamos la propiedad de Markov que la habíamos mencionado hace rato. Y se llama de Markov oculto porque en realidad la estructura de dependencia que existe entre las covariables y la variable respuesta se representa en las variables latentes, las variables no observadas que estamos asumiendo. Entonces, el sentido de estas flechas de Y1 a Y2 es porque estas son las que van a representar la dependencia no decreciente de la progresión de la enfermedad. Entonces, esa es la idea, ¿no? La estructura básica del modelo, o el modelo estructural también se puede llamar así. El modelo estructural está en las variables latentes, o está definido en las variables latentes, pero estas latentes no las observo, ¿no? Entonces, estas las voy estimando, bueno, primero utilizando una distribución de probabilidad, que asumo que sigue una distribución de probabilidad específica, y otra es utilizando las observaciones y asignando una estructura de dependencia entre los observados y las variables latentes. Bueno, entonces lo que hay que construir es una función de verosimilitud para esto me gusta ponerlo porque de repente, como en clase, siempre variables aleatorias independientes típicamente distribuidas, ¿no? Y bueno, aquí están mis alumnos, entonces ya no sabemos la fórmula y ya lo mismo. Entonces este es un ejemplo que no es lo mismo, ¿no? O sea, no siempre son independientes, no siempre son idénticamente distribuidas. Entonces, estas son probabilidades condicionales y entonces ahí viene el sentido de la dependencia de las probabilidades condicionales. Entonces, las y observadas dependen, las y asteriscos dependen de las y que son las latentes y de un parámetro cada cuadrado, ¿no? Entonces, tienen distintos subíndices. Luego aquí está la y1, la variable latente, que depende a su vez de las x y de las z, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verosimilitud es importante en el sentido de que, bueno, en los circuitos de clase, en inferencia estadística, sí hay independencias idénticamente distribuidas, pero aquí no son independientes, existen estructuras de dependencia, no son totalmente idénticamente distribuidas, porque, bueno, son normales truncadas algunas, pero existe una no totalmente con la misma distribución, ¿no? Y bueno, lo que hicimos en el análisis bayesiano, una de las cosas que necesitamos es definir distribuciones a priori o distribuciones iniciales, y también es un supuesto fuerte que estamos haciendo porque cuando nosotros construimos y utilizamos distribuciones normales, entonces lo fácil, o el camino fácil era considerar distribuciones a priori conjugadas que nos permitieran obtener
o casi conjugadas, porque en realidad no son conjugadas porque hay unas normales truncadas por ahí. Entonces, para los parámetros de los relacionados con los predictores lineales, asumimos distribuciones normales. Para los parámetros relacionados con las varianzas, utilizamos inversas gamas. Y para el parámetro de la matriz de varianzas y covarianzas, utilizamos una inversa Gaussian. Una inversa Gaussian. Y bueno, hay que calcular la distribución a posteriori, ¿no? El problema de esto es que esto ya se complica bastante y entonces utilizamos métodos de simulación MCMC. Son cadenas de Markov vía métodos de Monte Carlo. Y obtuvimos los resultados a partir de esta. Bueno, unos resultados previos, nada más para ya terminar, les decía, nosotros no nos metimos en el problema de la selección de variables porque había variables correlacionadas, y entonces era algo mucho más complejo, igual en algún momento lo intentamos, ¿no? Y entonces lo que hicimos es analizar todas las observaciones en un modelito, luego los separamos para hombres y para mujeres, y entonces aquí están como los parámetros de estimación, ¿no? Quizá me faltó poner el nombre de las características de la voz, pero yo creo que lo omití a propósito porque siempre es como difícil interpretar la amplitud del ruido, ¿no? O la amplitud del tono vocal o el espectral o esas cosas, no. Pero entonces, el beta 1 hasta beta 6 son parámetros de regresión, los coeficientes de regresión que están relacionados con las características de la voz. El alfa es un parámetro relacionado con el intercepto. Y aquí una de las cosas importantes, por ejemplo, cuando analizamos todos en el mismo modelo, entonces una de las cosas importantes es ver cuál es el parámetro gamma. Como conjunto de referencia utilizamos los hombres. El hombre es una variable indicadora y entonces utilizábamos como hombres igual a 0 y mujeres igual a 1. Y entonces, por ejemplo, lo que me está diciendo es que para las mujeres, el que me diga que es un coeficiente negativo quiere decir que estas características van a ser menores en el caso de las mujeres a diferencia en el caso de los hombres. Ahora, una de las cosas que hay que tener cuidado con respecto a esto es que me parece que habían 28 hombres en la base de datos y 14 eran mujeres, entonces necesitaríamos tener una muestra más grande de mujeres para poder tener una comparación realmente adecuada acerca de esto. Otro de los parámetros importantes es el tau, en el sentido de que se está estimando el error que hay en las predicciones, porque el error que decíamos que era decreciente, 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 entonces esto lo vemos a través de ese parámetro de la varianza del error que se está cometiendo. Bueno, hay otros parámetros más que ya no puse, que eran demasiados. Y por ejemplo, una de las cosas importantes que podríamos ver serían los perfiles de cada uno de los sujetos. Entonces, por ejemplo, el sujeto 8, ese está bonito, ¿no? Porque ese no tiene un error tan grave en el sentido de que lo que nosotros decíamos que el UPDRS son los puntitos a los 0, a los 3 y a los 6 meses. El UPDRS debe seguir una tendencia no decreciente. Entonces, en este no había un mayor error. Lo que estimamos aquí, la línea continua, es la media estimada del modelo. Y la línea punteada indica los percentiles, el 2.5, el 97.5. Entonces, me estaría diciendo la estimación que hay en cada uno de los sujetos. Entonces, los otros tres perfiles que presentan un error, porque tienen tendencia creciente y decreciente, o decreciente y creciente, o decreciente y decreciente. Entonces, lo que se hace, o lo que trata de hacer el modelo, es tratar de dar una trayectoria estimada de lo que se esperaría que tuviera cada uno de estos
de estos marcadores del PDRS. De alguna manera es como una corrección del error que se cometió. Así es que, bueno, un poco de resultados y, bueno, ventajas del modelo es que estamos tratando de considerar varias características de esta base de datos, las características de que fueran no decrecientes, que tenemos un error en la respuesta, que tenemos variabilidad dentro de los sujetos debido a las grabaciones de la voz. Y una de las grandes ventajas es esta, porque estos modelos que se consideran errores de medida o errores de clasificación, usualmente estos modelos, cuando se hacen análisis bayesiano, necesitamos información adicional. Esta información adicional se utiliza de datos históricos, de otras bases, de información de los expertos. Y en este caso, la ventaja del modelo es que no necesitamos esa información, porque el modelo logra identificar cuando hay error. Porque dado que estamos metiendo una estructura de dependencia no decreciente, entonces cuando observa lo contrario, dice, aquí hay error, ¿no? Entonces trata de corregirlo a través de las variables latentes, a través de cómo se define el modelo, y entonces no necesitamos esa información inicial adicional. Inconvenientes, ¿no? Para no decir desventajas o cuidado con estas cosas, es que uno de los supuestos fuertes es la normalidad. Aunque cada una de las características que estamos utilizando podría ser normal en el sentido de que al menos las observadas son variables o distribuciones unimodales, considerar una distribución latente normal puede ser un supuesto bastante fuerte. Entonces, la cosa funciona bien así. Podríamos utilizar otras distribuciones más flexibles, se puede. Claro, habría un costo mayor, ¿no? Para el ajuste de los datos. Bueno, algunas referencias y ya listo. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, sugerencias. ¿No? ¿Nadie? Yo, sí, pues nada más. Efectivamente, cuando dices de las mujeres y los hombres hay algo muy importante. Parkinson lo padece mucho más los hombres, ¿no? Entonces, a lo mejor el análisis conjunto no es adecuado, ¿no? Porque además algunos de las becas se le volteaban el signo de que era hombre, ¿no? Entonces, sí, eso es una de las cosas importantes que vimos o que hemos estado viendo. Lo hemos presentado así, de decir, bueno, metemos a todos en el mismo ajuste y después los separamos hombres y mujeres. Y entonces las características que presentan son totalmente distintas, la estimación de los parámetros se cambia y es importante hacer la modelación separada. Pero además son solo dos los que se cambian, ¿no? Y entonces, bueno, no importa, a lo mejor esas variables son más importantes, también te pueden decir algo más. Yo creo que sí te dice más cosas ahí, ese análisis. Y lo preocupante para mí, bueno, a los venecianos sé que eso a lo mejor no les preocupa, la tau era más grande que la alfa, ¿no? Entonces, ¿sí? El era más grande que la serie general, sí. Bueno. Sí, porque esto se ve en las gráficas. Porque en las gráficas, por ejemplo, hay unos que están. Hay un artículo que dice que es más o menos, como es una medida subjetiva, bueno, puede variar en cuatro, ¿no? Puede haber una variabilidad de un médico a otro cuando se haga el diagnóstico en una escala de 4. Sin embargo, hay algunos, por ejemplo, que presentan una diferencia de 20 de un tiempo a otro. Entonces ahí es un error así como demasiado. Pero dijiste algo que lo puede explicar, pues son los médicos, ¿no? Sí. Los Y médicos. eso también lo podrías haber metido a tu análisis si hubieras conocido. Se puede hacer y eso, bueno, por ahí lo mencionamos en el artículo, que espero lo publiquen. Y entonces, si tenemos diferencia de los médicos, si logramos identificar cuáles son los médicos, entonces se puede estimar un error, el error que cometió Es cada que uno de los médicos. esa tau tan grandota que nunca
mí es el error de los médicos también. Por la interacción con los médicos que se han presentado estos resultados de las pruebas a un foro de especialistas médicos. ¿Cómo ha sido su recibimiento? No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Bueno, yo no sé si mis otros colegas con los que he estado trabajando este tipo de cosas, pero no, es un poco a veces difícil y ojalá que hubiera más interacción entre médicos y estadísticos, porque entonces podemos lograr cosas más interesantes. Porque estas cosas no te las encuentras en un software, entonces... No, requieren de la labor de matemáticas, pacientes. Me parece excelente esta relación entre las matemáticas aplicadas a la enfermedad de Parkinson. Yo tengo Parkinson, quisiera saber por qué elegiste la variable de la voz, el aspecto de la voz para hacer la base, siendo que hay otros síntomas que también son como la dificultad para escribir, por ejemplo. Bueno, la verdad es que nosotros entramos a trabajar este problema más bien por el equipo de trabajo que tenemos con los que trabajan en Extremadura, porque hay una experta en telemonitoreo, otros estadísticos. Esta base no es de ahí, es una base que está en internet y la analizamos, es una base real, no es inventada. Pero, por ejemplo, una de las bases de datos que nosotros hemos estado trabajando es de la Asociación Regional de Extremadura, no me equivoco en el nombre. Entonces, porque, bueno, estaba la asociación y nos permitía hacer las grabaciones de voz y bueno, así como más o menos así. O sea, más que no sé si coincidencia del equipo multidisciplinario o de las condiciones que se prestaron, quizá colaborando con un médico podríamos trabajar. Sí, es evidente que sí se necesita esa relación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo nada más unos minutitos, si me dejan decirlos antes de que se regresen a ciencias. Ojalá que no se regresen y que se queden en las horas. Es que, bueno, una de las cosas que yo quería decir es acerca un poco del posgrado, ¿no? De mi experiencia en el posgrado en matemáticas. Porque de repente me he encontrado con varios alumnos que llegan y así de, estudio, no estudio, vengo a trabajar y todo. Entonces, yo creo que sí es una decisión personal. Sin embargo, me gustaría aclarar como una cosa que es verdad que en algunos trabajos tienen experiencia profesional, pero también es verdad que en el caso, al menos en el área de estadística, en algunos trabajos se requiere un perfil más avanzado. En algunos trabajos, en donde se hace modelación un poco más compleja, en donde se hace una recolección de datos y un procesamiento de datos, los perfiles son de pedir una maestría o un doctorado en estadística. Entonces, quienes tengan esa duda y quienes tengan esa barrera simplemente porque a lo mejor no van a encontrar trabajo, al menos en estadística no sé en las otras áreas, pero me consta que no. Entonces, bueno, ojalá se animen, aquí estamos para dar información si en algún momento les interesa. Con mucho gusto yo estoy en ciencias, saben dónde me encuentran. Y bueno, para lo que les pueda ayudar, si tienen interés, ojalá háganlo, vale la pena, porque... Claro, esa es otra de las cosas que le comentaba ahorita que veníamos, que cuando yo llegué, o sea, yo estudié el doctorado en Extremadura, en España, ¿no? Extremadura a veces es un lugar pequeñito, muy lindo, muy agradable, se come bien, se vive bien, pero, de repente yo iba con Chile en posgrado, ¿qué tan bueno será? ¿No? Así, iba con mis dudas, el prejuicio o la tendencia a ver las cosas en lo negativo. Y cuando llego ahí, resulta que traigo conocimientos bastante buenos, ¿no? Bases bastante sólidas. Y cuando me voy de estancia a Holanda,
resulta que también veo que mis bases son bastante buenas, ¿no? Y cuando hago mi estancia en Bélgica, pues lo mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que al menos en mi experiencia comprobé es que las bases o el conocimiento que me brindaron aquí mis profesores era suficientemente bueno y competitivo a nivel al menos de las universidades que yo visité y al menos de mis universidades, ¿no? Entonces, es un posgrado de alta calidad y yo los invito a que se animen si alguno de ustedes está interesados. Bueno, gracias por ver.